Libro Fest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca López de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco y hoy les vamos a presentar un nuevo libro, se llama Videojuegos y Lenguaje y es el producto de investigación de varios autores, no solamente de nuestro país, de México, sino también de otros autores de universidades de diferentes países de Latinoamérica. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugué? El primer videojuego del que tengo memorias más lúcidas durante mi infancia, la etapa de mi infancia, fue el juego Moon Patrol de el Atari 2600. Este es un videojuego básicamente de mecánica 2D, es un endless runner donde controlamos un vehículo lunar que se va desplazando por la pantalla, esquivando obstáculos, brincando y destruyendo piedras y baches, y disparándole a algunos ovnis que orbitan alrededor del vehículo. Y recuerdo que este videojuego me enganchó mucho, principalmente por la experiencia estética. Fue el primer videojuego que tenía el comportamiento parallax en los escenarios, que es esta mecánica donde los elementos están como separados y se comportan independientemente. Entonces, básicamente el videojuego recuerdo que me hizo pasar muy buenos momentos en la infancia. El videojuego es de 1982, yo lo debo haber jugado por ahí de 1984, 1985, porque recuerdo claramente que yo estaba en la etapa del kinder y particularmente tengo memoria de un día que me enfermé y me quedé en casa y pasé muchas horas jugando ese videojuego. El primer videojuego que jugué fue Tetris. Recuerdo que este juego vino con la primera computadora personal que adquirió mi familia a finales de la década del 80. Disfrutaba mucho jugándolo al tratar de encajar esos bloques coloridos en los espacios disponibles. Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a Alemania y visitar el Museo de Videojuegos de Berlín. Ahí también volví a jugarlo. Me trajo muy gratos recuerdos. Por ese tiempo también estaba muy interesada en la historia de los videojuegos y leí sobre Tetris, cómo fue creado, quién lo hizo. Y pues un dato importante que fue creado por un matemático ruso, Alexei Pajitnov, en el año de 1985. Y este videojuego de alguna forma representa la ruptura de los bloques ideológicos que se habían creado en el mundo después de la Guerra Fría. El primer videojuego que jugué fue Asteroides para el Atari 2600 y bueno, pues era una cosa sensacional, 2D de 8 bits, con música también súper elemental. Pero era un juego muy entretenido y probablemente haya sido ese y la versión china de Space Invaders, Guerra de Arañas, los dos primeros videojuegos que jugué ya hace mucho, un momento de los 80. Los videojuegos son significativos en mi vida, en primer lugar porque me proporcionan un placer estético. Hay videojuegos que realmente, tanto por su narrativa como por los gráficos, la música, las mecánicas, todos los elementos que forman parte de su lenguaje, pues proporcionan precisamente ese placer estético. Y esto hace que podamos vivir otros mundos. En mi caso, lo hace posible, tal como también lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo la literatura y el cine. Yo me iría más allá, no solamente el juego, sino el videojuego. Ambos representan para mí una oportunidad de hacer cosas que no pudiera hacer por las condiciones propias del momento y del espacio. Entonces, el videojuego y las actividades de juego representan para mí la oportunidad de desfogarme,
la oportunidad de desestresarme, la oportunidad de aprender nuevas cosas, de obtener logros, de obtener retribuciones. Algo pasa en el cerebro cuando te avientan un pase y tú atrapas el balón. Hay algo bien interesante que ocurre en el cerebro, algo bien gratificante. Y lo mismo ocurre cuando jugamos videojuegos. Hay que recordar que los videojuegos pues simplemente son una evolución de nuestra naturaleza lúdica. Nosotros somos Homo ludens, nosotros jugamos, esta es nuestra naturaleza, y ha evolucionado la tecnología y ahora videojugamos. Pero antes de ser videojugadores somos jugadores por naturaleza. Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens, nos decía que el juego es una actividad libre, ¿no?, que va acompañado con un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Los juegos de estos tiempos son los videojuegos y como tales ocupan un lugar muy importante en la vida de millones de seres humanos, porque ahí actúan como si fuera algo de verdad y porque nos invitan a explorar otros mundos. Los juegos y de manera particular los videojuegos han sido muy significativos en mi vida, sobre todo por la cantidad de gente con la que me he vinculado a través de ellos. No solamente porque compartimos la mesa de juego, sino también porque es tu tema de conversación o vamos a las convenciones, o también ha sido una forma de elaborar trabajos en común que además pues hacen evidente todo lo que hemos compartido, ¿no? Como generaciones que han crecido desde finales de los 70 y durante todos los 80, en unas infancias y adolescencias muy pregnadas de estas producciones culturales, ya sean tarjetas, juegos de rol, juegos de tablero y evidentemente videojuegos, y de manera mucho más reciente juegos en línea. Pues si no podríamos pensar la manera en que concebimos el mundo sin pensarlo desde una perspectiva de una cultura lúdica. Entonces el videojuego nos permite, o a mí en lo particular, me ha permitido el tener gratificaciones en momentos complicados de mi vida, en momentos también donde tengo un alto grado de estrés, pues poder conectarme a un dispositivo y desconectarme un momento de la realidad es algo gratificante para mí. ¿Cómo hacer de los videojuegos un objeto de estudio académico? En mi caso fue precisamente la literatura la que me llevó al estudio de los videojuegos. Yo había leído la novela Space Invaders de la escritora chilena Nona Fernández. Esta novela hace una representación de dos bandos contrarios, ¿no? Los niños, un grupo de niños, la población civil, frente a la policía y los militares, ¿no? En el videojuego, recordemos, tenemos a los marcianitos que van descendiendo hacia la base terrícola que trata de eliminarlos. En la novela también vemos estos bandos, pero en la novela funciona como una metáfora social de esta confrontación. Esto me fascinó realmente. Y luego descubrí que no solamente la literatura como un producto estético de creación verbal tenía que ver con los videojuegos, ¿no? O viceversa, o sea, que la literatura esté inspirada en los videojuegos, ¿no? O los videojuegos inspirados en la literatura, sino también fui descubriendo que los mismos estudios literarios estaban muy implicados con los nacientes Game Studies, ¿no? Esta disciplina encargada del estudio formal de los juegos. Pues básicamente yo respondería pensando en esta idea de Jesse Schill de que los videojuegos tienen 4 componentes básicos. Un videojuego tiene mecánicas, tiene estética, tiene historia y tiene tecnología. Entonces, partiendo de esas 4 posibilidades, podemos agarrar desde nuestra disciplina un análisis de cómo se diseña la tecnología para lograr ciertos propósitos
en el consumo de videojuegos, cómo se construyen las historias, hacer análisis semióticos sobre la composición visual, o podemos también analizar propiamente el diseño del juego como tal, las mecánicas que propone. Entonces, en este simple constructo ya tenemos 4 vertientes, 4 posibilidades para estudiar desde una arista este complejo estudio o este complejo objeto cultural que queremos convertir en objeto de estudio, que es el videojuego. En vista de la importancia cultural que han tenido los videojuegos en los últimos 30 años y cómo han impactado en la manera en que varias generaciones vemos el mundo, concebimos la manera de aprender, de vincularnos, de significar nuestra realidad, sería muy difícil concebir al videojuego como algo ajeno a los procesos epistemológicos y científicos contemporáneos. En ese sentido, mucho de la investigación que mostramos en proyectos contemporáneos está atravesada por estos medios. Y no solamente como medios de comunicación, sino también como medios de creación, como medios de lenguaje, que además están formando una particular mirada sobre el mundo, que nos permiten pensar y expresarnos y que nos han hecho concebir mucho de nuestra labor, como la llevamos a cabo, desde una perspectiva muy particular que probablemente sea distinta generacionalmente hablando en cuanto a objetos y preocupaciones para la academia y objetos de estudio. Pero hay que recordar que los estudios de juego datan desde 1970, la década de los 70, los estudios de videojuegos, y los estudios de ludología son previos todavía, de los 40, 50, con clásicos como Galois, como Huizinga, Johann Huizinga, y más anteriormente los filósofos griegos ya también debatían sobre los beneficios del juego para la sociedad. Entonces, el videojuego es relevante para nuestras sociedades actuales. Hay que también recordar que actualmente hay más personas en el mundo jugando videojuegos que escuchando música y viendo cine juntos. Entonces, las cifras nos hablan de que, o más bien las estadísticas, nos hablan de que mucha gente está jugando videojuegos y necesitamos comprender todo el constructo social y todos los fenómenos que se dan alrededor de este objeto de estudio que es el videojuego. ¿Qué podemos aprender de un libro como Videojuegos y Lenguaje? Del libro Videojuegos y Lenguaje, del cual me siento muy honrada en participar gracias a la invitación de la doctora Blanca López Pérez y la Universidad Autónoma Metropolitana, podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, que no hay barreras espaciales ni disciplinares para hacer un trabajo de calidad, como es este libro. En segundo lugar, este libro ofrece una mirada desde diferentes perspectivas sobre el lenguaje videolúdico, que ha sido realizado por diferentes y destacados investigadores latinoamericanos, especialmente mexicanos. Pues precisamente es el poder aproximarnos desde diferentes perspectivas, particularmente nosotros estamos tocando la perspectiva del lenguaje, cómo se configura este nuevo objeto videolúdico y cómo el videojuego sirve como un artefacto que nos comunica un mensaje más allá de la partida de juego, es decir, más allá de las mecánicas que propone el juego y la información que nos da para lograr las misiones, lograr los objetivos del juego. El videojuego también se convierte en un objeto comunicativo. Dice Richard Rose que en esencia todos los juegos comunican algo. Entonces, un videojuego no nada más te comunica la información para lograr la partida de juego, sino también te comunica un estado de ánimo, te comunica una experiencia estética, te puede transmitir una historia, puede servir como un elemento de difusión cultural, preservación de un mito, y podemos así explorar diferentes perspectivas de cómo el videojuego puede analizarse desde la parte de su composición de lenguaje o su nueva composición de lenguaje. Tal como se nota en la introducción del libro,
El acto de jugar es una forma de pensamiento y es un acto de lenguaje. Si con el lenguaje creamos mundos, ¿no? Y el mejor caso, el mejor ejemplo sería la literatura, con los videojuegos podemos potenciar aún más esos mundos creados. Y además hacemos posible nuevas formas de pensamiento acorde a estos nuevos tiempos. Un libro de investigación como videojuegos y lenguaje es el resultado ya de un proceso de maduración por parte de los programas de investigación de nuestra división, que es el CEA de Azcapotzalco, donde ya podemos ver una ampliación y una flexibilización para dar cabida a temas, preocupaciones, industrias culturales que son contemporáneas y que comienzan a ser campos muy significativos dentro de las investigaciones sobre diseño. Y en tanto investigación de objetos sobre el diseño y objeto del diseño, son objeto construido a partir de los lenguajes contemporáneos. En este sentido, el videojuego estaría siendo trabajado no como un medio, sino como ya una forma de aprender el mundo y de darle sentido. Una forma en que nosotros podemos significar el mundo a través del lenguaje. Y también es importante, por último, destacar que los estudios del juego en general se están volviendo relevantes para nuestra sociedad, porque a partir de ellos logramos desmitificar esas posturas que están esperando cualquier provocación para satanizar el videojuego y decir que los videojuegos provocan conductas nocivas en las personas. Hay que recordar a pensadores como Castells, que decía que las tecnologías simplemente son potenciadores de los que nosotros ya somos. Entonces no es que el videojuego te convierta en buena o mala persona. El videojuego puede llegar a potenciar los valores que tú ya traes, los valores que te hereda tu contexto, el aprendizaje, las conductas que tú ya traes. Entonces, el presentar académicamente con rigor académico, valga la redundancia, investigaciones que exploren las diferentes aristas del videojuego, nos ayuda a desmitificar este objeto para poder entender que el juego es bueno para la sociedad. Entonces, nos hace bien jugar y nos hace bien también videojugar. Entonces los invitamos a que busquen este libro de Videojuego en Lenguaje y exploren con nosotros todas estas ideas y otras más que nos ayudan a reposicionar al videojuego como un objeto de estudio.